Eh, bueno, agradecerles por la invitación y a todos los asistentes. Espero que esta exposición pueda servirnos, ¿no? Porque nos va a servir tanto a ustedes como a mí para quizás ampliar un poco nuestros conocimientos respecto a la administración y a la gestión pública, ¿no? Porque sabemos que la gestión pública está revertida más que todo de control. Y en esa oportunidad es lo que vamos a ver, control gubernamental, ¿no? ¿Y en qué consiste? En forma, si se puede decir, un poco general, ¿verdad? Porque en 2 horas sería imposible. El control gubernamental tiene un sinfín de actividades, las cuales cada una tiene su particularidad, ¿no? Ya vamos a ver cuáles son todas estas. Sin embargo, en esta ocasión, bueno, lo vamos a tratar, como les comento, en una forma que abarque a nivel macro. Ok, habiendo entonces dicho esto, creo que podemos pasar a la exposición. Voy a compartir mi pantalla. Ok. ¿Me confirman, por favor, si se pueden ver las diapositivas? Sí, conforme, se puede visualizar. Ya, Buenas muchas tardes, se puede gracias. visualizar. Entonces, bueno, empezamos con la exposición de hoy respecto a control gubernamental. Bueno, entonces, decir que el control gubernamental está dentro del Sistema Nacional de Control, ¿no? Y de los servicios de control gubernamental. ¿Quién es el ente rector? La Contraloría General de la República, ¿no? El Sistema Nacional de Control tiene a su cargo el control gubernamental de las 2000 y tantas entidades del Estado a nivel nacional. ¿Y por qué? ¿Por qué motivo? Porque está encargada de resguardar los recursos y los bienes del Estado. Entonces, tenemos el marco conceptual y normativo del Sistema Nacional de Control, bueno, la potestad sancionadora por actos contra el ejercicio de control gubernamental que tenía la Contraloría, pero que les fue quitada en hace 2 o 3 años. Nuevamente se la volvieron a dar. Y tenemos los servicios de control gubernamental que se clasifican en previo, simultáneo y posterior, ¿no? Vamos a ver que el servicio de control gubernamental previo, simultáneo y posterior, también se asemeja al control interno, ¿no? El control interno que forma parte del control de cada una de las entidades del Estado, pero es un control, como su nombre lo dice, interno, porque está bajo la responsabilidad de cada integrante de la entidad pública, ¿no? Desde cualquier punto de donde realice sus funciones o actividades, tiene que hacer control interno. Y bueno, el proceso de auditoría de cumplimiento, que es uno de los servicios de control posterior también,
Veamos el marco conceptual y normativo del Sistema Nacional de Control. Bueno, tenemos en primer lugar la Constitución Política del Perú, tenemos a la Ley 27.785, que es la Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, ¿verdad? Porque dentro de esa Ley 27.785 no solamente está lo relacionado al Sistema Nacional de Control, sino también a la Contraloría General de la República como ente, ¿no? Están sus actividades y todo lo concerniente a la Contraloría como entidad. La ley 29.622, que modifica la 27.785, ¿no? Que amplía las facultades para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional. La ley 3742, ley de fortalecimiento de la Contraloría General de la República, dentro de la cual se encuentra normado el que los jefes del órgano de control institucional de cada una de las entidades del Estado pasen a formar parte de la planilla de la Contraloría, ¿no? Y lo supervise directamente la Contraloría, ya no cada una de las entidades del Estado. Creo que de repente los que trabajan en la administración pública o en el sector público saben que hace unos 5 años atrás la propia entidad contrataba al jefe del órgano de control institucional, ¿no? Así como a todos los integrantes de esa área. Hoy en día ya no. Hoy en día la Contraloría es la que no solamente designa al jefe del órgano de control institucional, sino que este jefe ya depende directamente de la Contraloría. Ya no está en la planilla de la entidad, está en la planilla de la Contraloría y se debe de reportar a la propia Contraloría General de la República, ¿no? Luego está la ley 28.716, la ley del control interno de las entidades del Estado. La primera que salió, ¿no? La primera que salió, que fue el 18 de abril del 2006, y sus modificatorias, pero la primera salió en este año, ¿no? En el 2006. ¿Y de qué se trataba? De que todas las entidades del Estado deben de implementar el control interno en las entidades, en cada una de las entidades. ¿En qué consiste implementar el control interno? Consiste en que la entidad debe de implementar las 37 normas de control interno que están agrupadas en 5 componentes. En 5 componentes que son el ambiente de control, la definición de los riesgos, las actividades de control gerencial, la información y comunicación y la supervisión y monitoreo, ¿no? Estos 5 componentes, cada uno de ellos contiene un número de normas de control interno que tienen que estar implementadas en cada una de las entidades para que se pueda aseverar de que hay un buen control interno en las entidades del Estado, ¿no? Cuando llega a la entidad una sociedad de auditoría designada por la Contraloría General de la República, dentro de su plan de auditoría, incluye, ¿no?, la evaluación del control interno. Y esto es un tema inversamente proporcional, en el sentido de que si el auditor tiene la evidencia de que hay un buen control interno en esa entidad, entonces el riesgo de que haya deficiencias, inclusive fraudes, es menor, ¿no? O mínimo. Ahora, si al contrario, si el control interno es bajísimo, no hay un buen control interno, entonces la posibilidad o el riesgo de que haya deficiencias y que haya también inclusive indicios de fraude es mayor. Por ello es que las sociedades de auditoría o los órganos que efectúan control gubernamental o servicios de control gubernamental
tienen que medir cómo está el control interno en cada una de las entidades a auditar. Otra norma también es la resolución de Contraloría 320, que son las normas de control interno, ¿no? Las normas ya, cada una de las normas, porque la normativa anterior, bueno, la normativa anterior era la que definía que se debería implementar el control interno, ¿no? La obligatoriedad de que se implemente en cada una de las entidades del Estado el control interno. Y estas son las normas, cada una de las normas. Entonces, esto está en la resolución de Contraloría 320, ¿no? También publicada en el 2006, y también modificatorias. Luego tenemos las normas generales de control gubernamental, que como son normas para efectuar este tipo de control en el Estado gubernamental, sí las vamos a ver un poquito más a detalle el día de hoy, ¿no? Entonces, esto está normado mediante la resolución de Contraloría 273 del 2014 y también modificatorias, ¿no? Estas normas generales de control gubernamental pasan a sustituir, se podría decir, a las NAGO, ¿no? A las normas de auditoría gubernamental. También la resolución de Contraloría 100/2018, reglamento de infracciones y sanciones para la responsabilidad administrativa funcional derivada de los informes emitidos por los órganos del Sistema Nacional de Control, publicada el 5 de abril del 2018 y está vigente a partir de esa fecha. Luego, la directiva 007/2014, Auditoría de Cumplimiento y Manual de Auditoría de Cumplimiento, aprobada mediante resolución de Contraloría 473/2014, ¿no? Vigente desde el 2015. La directiva 005/2014, Auditoría Financiera Gubernamental. Aquí, por favor, hay una nueva que ha salido, un nuevo manual que ha salido hace una semana, me parece. Se lo voy a enviar el número de la norma, por favor, a Marce para que se los haga de conocimiento a todos, porque ya ha sido modificada, ¿no? Entonces, tenemos a la Auditoría Financiera Gubernamental y Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, que se aprobó mediante resolución de Contraloría 445/2014, ¿no? Y la Directiva 008/2016, Auditoría de Desempeño, y el Manual de Auditoría de Desempeño, que se aprobó en el 2016, mediante la resolución de Contraloría 122. Y también la Directiva 005/2018, Auditoría de Cumplimiento, pero derivada del control concurrente, ¿no? Y se aprobó mediante resolución de Contraloría 70 del 2018. Otras normativas vinculadas, la Directiva de Gestión de Sociedades de Auditoría, la Directiva de los órganos de control institucional, la Directiva de Implementación del Sistema de Control Interno, también la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado, que esta es prácticamente la que se dio luego de la primera normativa para la implementación del sistema de control interno, ¿no? No se llegó a implementar desde el SEBA,
una nueva fecha para poder seguir con este tipo de implementación del control interno, ¿no? Luego la resolución de Contraloría, la 355-2018, que es el plan de implementación de la incorporación y transferencia de los órganos de control institucional a la Contraloría General de la República. De fecha 25 de junio del 2018, y esto es lo que les hablaba hace un momento, en el sentido de que los órganos de control institucional han sido incorporados, ¿no? Y transferidos a la Contraloría General de la República. Hasta el momento solamente es el jefe del órgano de control institucional, pero se tiene programado, según este plan, de que todos los que trabajen en el OSI sean parte de la Contraloría, ¿no? Ya no de la propia institución. Pero para esto, bueno, tiene que haber todo un tema de transferencia, inclusive del presupuesto que tenía programado la entidad para pagar a esos trabajadores, a esos funcionarios, también a la Contraloría, ¿no? Como se hace hoy en día, la entidad transfiere los recursos a la Contraloría General de la República para el pago de las sociedades de auditoría que efectúan el servicio de control gubernamental. Anteriormente, la Contraloría sacaba concurso sacaba concurso este servicio de control gubernamental, ¿no? Para cada entidad. Ellos definían o ellos daban, se puede decir, la buena pro a una sociedad en particular, a la que ganaba, ¿verdad? Pero quien les pagaba y quien los contrataba prácticamente era la propia entidad con su presupuesto. O sea, hacían una orden de servicio y les pagaban según los términos de esa orden de servicio. Hoy en día no. La Contraloría selecciona mediante concurso a la sociedad de auditoría y la entidad le transfiere los fondos para que la propia Contraloría haga su orden de servicio y les pague a esta sociedad de auditoría. Por lo tanto, la coordinación de todo ya es directamente con la Contraloría General de la República. No, si bien es cierto, estas sociedades de auditoría entregan el informe final de la auditoría al titular del pliego, pero toda la coordinación lo hacen directamente con la Contraloría General de la República. También la resolución 382 y 3742, ley fortaleciendo la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control. También la resolución de Contraloría, reglamento de incautación y custodia de documentación y cualquier medio de almacenamiento de información. Y también la resolución de Contraloría que aprueba el tarifario que establece montos que las entidades del gobierno nacional, gobiernos regionales y locales deben de transferir a la Contraloría General para la contratación y pago de las sociedades de auditoría, que sean designadas para realizar labores de control posterior externo, ¿no? Eso es lo que les hablaba hace unos momentos. Hay una resolución que aprueba el tarifario y cómo se hace este tema de transferir a la Contraloría el dinero para poder pagar a las sociedades de auditoría. Ah, aquí está. A ver. Gracias, Giancarlo, te agradezco, ¿no? Es la directiva, la de Auditoría Financiera Gubernamental y Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, ha sido aprobada con la resolución de Contraloría 031-2022, ¿no? Y está vigente a partir del 14 de febrero del 2022. Ok, muchas gracias, Giancarlo. Listo.
¿no? Y tenemos normativa también actualizada, ¿no? La resolución de Contraloría 261-2020, Contraloría General. Esto modifica las normas generales de control gubernamental en el marco conceptual, ¿no? También la resolución de Contraloría 246-2020, que modifica el numeral 416 de la sección normas comunes a los servicios de control, ¿no? Y el numeral 738 también, normas de servicios de control posterior. Que también las notificaciones electrónicas, ¿no? En el Sistema Nacional de Control, aprobada por resolución de Contraloría 197-2020, ¿no? También la resolución de Contraloría 89, la 198, la 115 y la 431 modifican a las normas generales de control gubernamental, y la última a los servicios de control simultáneo. Entonces vayamos a los principales criterios o normativas, ¿no? El artículo 82 de la Constitución Política del Perú menciona que la Contraloría General de la República es una entidad descentralizada de derecho público, que goza de autonomía conforme a su ley orgánica, y es el órgano superior del Sistema Nacional de Control, ¿no? Que supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control. Entonces, acá tenemos clarísimo, ¿no? ¿Qué supervisa la Contraloría? La legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado. Por lo tanto, ¿cómo lo hace? Mediante servicios de control posterior, ¿verdad? Y también servicios de control concurrente, o también mediante los órganos de control institucional que hacen control dentro de la institución, ¿no? Los procesos que hace la institución. Y también mediante normar la implementación del control interno en cada una de las entidades del Estado, que eso depende de la propia entidad y de sus funcionarios y trabajadores. El Contralor General es designado por el Congreso a propuesta del Poder Ejecutivo por 7 años y puede ser removido por el mismo por falta grave. Y la Contraloría General de la República, pues, es el ente técnico rector del Sistema Nacional de Control, cuya misión es dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental. ¿Por qué con eficiencia y eficacia? Porque tiene que haber un control eficiente y eficaz en el Estado, ¿no? Para poder lograr los objetivos trazados. Entonces, por ello, la Contraloría General de la República da normas en cuanto a control gubernamental, ¿no? Como son las normas generales de control gubernamental. ¿Para qué las emite? Precisamente para que se pueda llevar a cabo con eficiencia y eficacia este tipo de control, el control gubernamental. Orientando su accionar ¿a qué? Al fortalecimiento y transparencia de la gestión de las entidades, ¿no? La promoción de valores y la responsabilidad de los funcionarios. En esa parte yo siempre, bueno, he manifestado que estoy convencida de que el control tiene mucho que ver y va de la mano con la ética, ¿verdad? La ética, los valores. Y es así que precisamente dentro de las normas de control interno, que están agrupadas, como les comenté hace un momento, en 5 componentes, hay uno que es ambiente de control. Dentro del ambiente de control están ahí la filosofía y los valores, la ética,
un punto principal dentro del control interno. Entonces, si nosotros no tenemos valores y no tenemos ética profesional, entonces nos va a ser muy difícil llevar a cabo el control gubernamental. En esta norma de control interno, que están dentro de este componente ambiente de control, se establece que la entidad debe de tener un código de ética aprobado, ¿no? Si es que hay un código de ética aprobado, definitivamente debemos estar seguros que todos lo deben de cumplir, ¿no? Y la entidad está prácticamente en la obligación de verificar que esto sea así. Por lo tanto, el control interno va de la mano con los valores, ¿no? También la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como contribuir con los poderes del Estado en la toma de decisiones y con la ciudadanía para su adecuada participación en el control social. Claro, ¿no? Porque ¿cómo la ciudadanía puede formar parte o participar en el control social? No habría forma si es que el ente rector del Sistema Nacional de Control no da las pautas de cómo hacer esto. Hoy en día hay un portal de transparencia que deben de tener cada una de las instituciones del Estado en el cual deben de cargar cada uno de los rubros más importantes dentro de la entidad, como son, por ejemplo, su presupuesto, ¿verdad? Su presupuesto anual, cuál es el personal que labora, personal de planta, personal con contrato administrativo de servicios. ¿Qué más? También sus estados financieros y presupuestarios, su ejecución, los principales proveedores con los que trabajan, y también se ha dado la facilidad para que cualquier ciudadano pueda pedir información a las entidades del Estado, la cual debe de ser proporcionada, ¿no? Y si no es así, debería haber un sustento de por qué no se le puede proporcionar la información que el ciudadano está pidiendo, ¿no? Cualquier ciudadano, no tiene que ser ningún ciudadano en particular ni especial. Cualquiera de nosotros puede pedir información de la entidad del Estado que creamos conveniente, ¿no? ¿Qué es el Sistema Nacional de Control? Cuando hablamos de sistema, nosotros podríamos imaginarnos a un sistema informático, ¿no? Eso también es un sistema, pero es un sistema informático. Pero, ¿cuál es la particularidad de los sistemas? ¿No? La particularidad es que son un conjunto de normas, ¿no? Normas, métodos, procedimientos. Entonces, el Sistema Nacional de Control no es ajeno a ello, ¿no? Es el conjunto de normas, métodos y procedimientos, ¿no? Estos se estructuran y se integran funcionalmente ¿para qué? Para conducir y desarrollar el ejercicio del control gubernamental en forma descentralizada. ¿Okay? Y así todos los sistemas, como el sistema, por ejemplo, nacional de presupuesto público, el sistema de contabilidad, el sistema de tesorería, el sistema de abastecimiento, el sistema de recursos humanos, todos tienen esta misma característica, ¿no? Son el conjunto de procedimientos, normas y métodos que se destinan a conducir el desarrollo de la actividad para lo que han sido creados, ¿no? Y cada uno de ellos tiene un ente rector también, ¿no? En el caso del Sistema Nacional de Control, la Contraloría General de la República, en el caso de el sistema de contabilidad, la Dirección General de Contabilidad Pública, en el caso de
el sistema de tesorería, la dirección de endeudamiento y tesoro público, y así sucesivamente. Entonces, el control gubernamental es, ¿qué cosa es? Es la supervisión, vigilancia y verificación, ¿no? Entonces, cuando nos hablen de control gubernamental o de repente control así en general, ¿qué cosa es? Supervisión, vigilancia y verificación. Vigilancia, miren esta palabra vigilancia nos indica que no solamente es al inicio del proceso, al final del proceso, no, ¿verdad? Un vigilante controla las 24 horas del día, ¿no? En todo momento. Entonces, el control gubernamental también. Con el control gubernamental se ejerce una supervisión y una vigilancia constante, ¿no? Y una verificación. Pero ¿qué cosa es lo que se supervigila, se verifica? ¿Qué cosa? Los actos y resultados de la gestión pública, específicamente el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, ¿no? ¿Por qué dice recursos y bienes del Estado? Porque no solamente el dinero que nos dan como presupuesto es lo que se debe supervisar, vigilar, verificar, sino también los bienes del Estado, ¿no? Una de las mayores cuentas del Estado es precisamente la cuenta de activos fijos. No sé si ustedes de repente o algunos de ustedes laboran en una entidad del Estado, en el área de contabilidad, y entonces tienen acceso a la relación de todos los bienes de la institución, ¿no? Es la cuenta o una de las cuentas de mayor materialidad, los bienes del Estado. Entonces, ¿qué pasa si no supervisamos estos bienes del Estado? Hay muchas entidades en que los bienes desaparecen, pero como por arte de magia, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un control. No se controla, por ejemplo, la salida y el ingreso de los bienes. O dependiendo de la jerarquía del funcionario, lleva y trae los bienes sin ninguna supervisión. Es que no es el tema dudar de las personas, sino que tiene que haber un control, un seguimiento, ¿no? Y si yo no sé en qué momento salió el bien y cuándo va a regresar, entonces ya hay un descontrol, ¿no? Porque se lo pueden robar en el camino, es un ejemplo nada más, se lo pueden robar en el camino y ¿cómo acredita que salió de la institución? Nadie podría decir, sí, salió, ¿no? No hay algo que acredite ello. Por lo tanto, entonces debemos de supervisar, vigilar y verificar el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, ¿no? Dentro del control gubernamental. Porque, si bien es cierto, la Contraloría lo hace mediante las SOAS, mediante el OSI y la propia Contraloría, sin embargo, nosotros también estamos inmersos dentro del control gubernamental y estamos obligados a supervisar, vigilar y verificar el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, o por lo menos de lo que nos corresponde a nosotros como entidad, ¿verdad? Y el control también incluye verificar qué cosa planeé y qué cosa es lo que estoy haciendo en este momento, ¿no? Esto es en base a qué? A normativas. Si mis normativas internas dicen algo, sin embargo yo estoy haciendo otra cosa, entonces ahí ya hay una deficiencia. Y tenemos que arreglarla y empezar nuestro proceso nuevamente con esa mejora. ¿Y a qué se llama esto? A esto se le llama la mejora continua. Entonces es importantísimo, ¿no? Ejercer control. ¿Bajo qué criterios se efectúa el control gubernamental?
bajo criterios de eficiencia, eficacia, transparencia y economía, ¿no? Igual en el uso y destino de los recursos públicos. Eficiencia, eficacia, creo que esos términos siempre se dan, ¿no? En los temas de gestión. Eficiencia, inmediato, ¿no? Eficiencia, perdón, con los menores recursos que tengamos, cumplir nuestros objetivos. Eficacia en el momento, ¿no? Transparencia, que todos puedan ver cuáles son nuestros procesos y procedimientos y en qué etapa están. Y economía, bueno, por supuesto, ¿no? Economía, tratando de que los recursos del Estado se traten de esa forma, ¿no? Con economía. Sin embargo, no confundamos economía con comprar lo más barato, ¿no? Siempre manifiesto esto, economía no es comprar lo más barato, ¿no? A ver, si nosotros compramos un lapicero que cuesta 20 céntimos, pero sin embargo al momento de escribir la punta se le rompe inmediatamente, entonces voy a tener que comprar otro, ¿no? ¿Estoy gastando más? Sí. Entonces economía no es comprar lo más barato. Y bueno, estos criterios se llevan a cabo o se cumplen de acuerdo a las normas legales que hay para todas las entidades del Estado, los lineamientos de políticas y los planes de acción establecidos también por las entidades, así como por el ente rector del control gubernamental. ¿Y cómo lo hacen? ¿Evalúan qué cosa? Bueno, evalúan los sistemas de administración, evalúan los sistemas de gerencia y los sistemas de control, ¿no? Tal como les había mencionado al inicio de este curso, el ente rector o la SOA o el OSI evalúan el sistema de control. O sea, hasta qué punto está implementado para hacerse una idea general de cómo está funcionando la entidad. ¿Cuál es la clasificación del control gubernamental? La clasificación del control gubernamental es control interno y control externo. El control interno, ¿quién lo ejerce? Es este control del cual les hablaba que está bajo la responsabilidad de los propios funcionarios y servidores de la entidad y también el órgano de control institucional, ¿no? Entonces el control interno, ¿quiénes lo ejecutan, lo ejercen? Los funcionarios y servidores de la entidad. Y el control externo, ¿quién? La propia Contraloría General de la República, las sociedades de auditoría designadas mediante concurso por la propia Contraloría General de la República y los órganos de control, ¿no? Que la Contraloría pueda determinar. Hablemos del control interno, ¿no? El que ejecutan cada una de las entidades del Estado por intermedio de sus funcionarios y trabajadores. Por favor, si pueden apagar sus audios. Se está filtrando un audio. Se ha hecho de mal. Porque yo no lo se enterará la prensa de 9. Ok, gracias. Entonces, hablábamos del control interno ese que ejercen las propias entidades dentro de la institución. Y estos son las acciones de control, perdón, las acciones de cautela previa, ¿no? O control, sí, pues control previo, simultáneo y posterior que realiza la propia entidad, ¿no? De igual forma, sobre la gestión de los recursos asignados, sus bienes y las operaciones que efectúe la propia entidad. Entonces, como tenemos esta clasificación dentro del control interno, que es
el control previo, simultáneo y posterior, veamos quién efectúa dentro de la entidad, ojo porque estamos hablando del control interno, quién efectúa el control previo y simultáneo. Entonces, el control previo y simultáneo compete exclusivamente a las autoridades, funcionarios y los servidores públicos. ¿En qué? En sus funciones inherentes, ¿no? En sus funciones inherentes respecto a las normas y procedimientos establecidos en sus planes, reglamentos, políticas, métodos de autorización, registro, verificación, evaluación, seguridad, protección. Vale decir, las entidades del Estado tienen como criterio todas las normas que dan los entes rectores para que se cumplan. Sin embargo, hay normas internas que se elaboran en base a esas normas generales, ¿no? Es más, la propia normativa dice, las entidades elaborarán su directiva interna respecto a. ¿Por qué? Porque todas las entidades no tienen el mismo procedimiento, si se puede decir así, ¿no? Todas las entidades no tienen el mismo rubro tampoco. Entonces, es necesario que elaboren sus directivas internas. Por lo tanto, el control previo y simultáneo debe entonces ejercerse por los propios funcionarios y trabajadores respecto a estas normas establecidas tanto por los entes rectores a nivel de todas las instituciones del Estado, como por las directivas, reglamentos, procedimientos internos de la entidad, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? Cumplirlo, comparar qué cosa es lo que dice mi directiva, qué cosa es lo que dice mi procedimiento y qué cosa es lo que estoy haciendo yo. Eso es control. Y dentro del control previo y simultáneo debemos hacer eso. El control posterior, ¿quién lo ejerce? Dentro del control interno. Lo ejercen los responsables que supervisan al servidor o funcionario público, ¿no? En este caso, su jefe o el director. Entonces, ahí tenemos, ¿no? El control previo, simultáneo y posterior dentro del control interno. Ala González dice sería control previo y concurrente, ¿no? Sí. Expresa lo mismo, ¿no? Sí. De acuerdo, ¿no? Entonces tenemos el previo, simultáneo y posterior, que es ejercido dentro de cada entidad del Estado por los propios funcionarios y trabajadores. El control interno, simultáneo y posterior también es ejercido por los órganos de control institucional, ¿no? De acuerdo a su plan. ¿Cuál es la diferencia entre plan anual de control y plan nacional de control? ¿O es lo mismo? A ver, no sé si alguno de los asistentes me podría contestar esa pregunta. Doctora, disculpe, buenas tardes. Sí, ¿cómo estás? Alan González. El ¿Qué tal, Alan? el plan anual de control lo desarrolla cada jefe de OSI o de cada unidad ejecutora. El Plan Nacional de Control lo desarrolla el Sistema Nacional de Control, que está comprendido por la Contraloría General de la República, o liderado por la Contraloría General de la República, en la que comprende Contraloría, OSI y la Sociedad de Auditoría. Ok, muy bien, Alan, gracias. Gracias por tu intervención. Sí, efectivamente, ¿no? Esa es la diferencia entre un plan anual de control que lo elabora el órgano de control institucional y que incluye todas las acciones de control que ellos determinen y que tienen que comunicar a la Contraloría, pero dentro de la propia entidad, ¿no? Por ejemplo, a ver, acción de control al proceso de, a ver, ¿qué podríamos decir? Al concurso público, a la elaboración de bases del concurso público tal, ¿no? Entonces lo ponen y lo registran en su plan anual de control, es comunicado a la Contraloría y esto
estas actividades que están dentro del plan anual de control tienen que cumplirse, porque la Contraloría también supervisa a los socios. Pero la ventaja es que estos planes son flexibles, ¿no? Esa es la palabra. Son flexibles y podrían cambiarse por algunas circunstancias, como por ejemplo denuncias, ¿no? Alguna denuncia, entonces le dan prioridad a esa denuncia para elaborar el plan anual de control o cambiarlo para poder hacer otra acción de control diferente a la que se había planeado inicialmente, ¿no? Entonces, el plan anual de control dentro de la entidad. ¿Quién lo efectúa o quién lo elabora? El OSI. ¿Quién lo cumple? El OSI. En el caso del Plan Nacional de Control, lo elabora la Contraloría General de la República como ente rector. ¿Y qué incluye ahí? Todas las acciones de control que van a llevar a cabo a las diferentes entidades del Estado. En ese caso sí es por oficio, o sea, de oficio, porque tienen el conocimiento de actividades que son riesgosas dentro de una u otra entidad del Estado, o por denuncias también, no solamente de personas, ciudadanos, de funcionarios, sino denuncias que salen también en la prensa, ¿no? O sea, que son públicas. Yo recuerdo mucho que hace 2 años, me parece, salió en la prensa, ¿no? O sea, televisado, como, a ver, como uno de los hijos de un funcionario del Estado, pues no le decía a su papá, papá, ahí no hay trabajo en tal lugar, sí, si hay trabajo, ya anda, preséntate, y efectivamente la Contraloría pudo comprobar que sí, era así, ¿no? O sea, eso era cierto. El joven había trabajado en esa entidad del Estado. Así que inmediatamente llegó la Contraloría a la entidad a verificar todos los contratos de locación de servicio que se hicieron en un determinado periodo. ¿Para qué? Para comprobar si eran parientes de algún otro funcionario o alto funcionario del Estado, ¿no? Entonces, sí, los planes son flexibles y pueden ser cambiados de oficio o por alguna denuncia también. Ahora, el control interno, si bien es cierto, les he comentado que es responsabilidad de los funcionarios y trabajadores de la entidad del Estado, en sus funciones inherentes, pero en la normativa se establece que es responsabilidad del titular de la entidad fomentar y supervisar el funcionamiento y confiabilidad del control interno para la evaluación de la gestión y el efectivo ejercicio de la rendición de cuentas, ¿no? Propendiendo a que éste contribuya con el logro de la misión y objetivos de la entidad a su cargo. Entonces, ¿quién firma un compromiso de fomentar y supervisar el funcionamiento del control interno dentro de la entidad? El titular del pliego. Y si ustedes entran al portal de transparencia de las entidades del Estado, su página web, ahí está, ¿no? Porque la normativa también lo dice así, está el compromiso del titular de la entidad en este aspecto. Y dice, pues, aquí vemos una palabra para la evaluación de la gestión y el efectivo ejercicio de la rendición de cuentas, ¿no? ¿Quién me podría decir cómo una entidad del Estado, la entidad, no el titular del pliego, porque también el titular del pliego hace su rendición de cuentas, ¿no? De su gestión, dependiendo del tiempo que sea. Pero como entidad del Estado, ¿cómo rendimos cuenta? ¿Alguien me podría precisar ello? ¿Alguno de los asistentes? Doctora. Sí. Disculpe. Hay 2 tipos de hacer rendiciones de cuenta bajo el ámbito de la entidad. Uno a través de la cuenta general de la República, que es la presentación de los estados financieros, y la otra es
la rendición de cuenta que se hace de periodicidad anual a la Contraloría General de la República, en la que se evalúan determinados ratios de eficiencia y de cumplimiento. Para ello se ejecuta y se presenta aproximadamente en el mes de marzo, abril. La última modificación que hubo, ampliación de plazos, fue por el tema del COVID. Actualmente ya regresaron a los plazos establecidos de tercer o cuarto mes del año para poder hacer la rendición de cuentas pertinente en el aplicativo rendición de cuentas. Ok. ¿Cuál es tu nombre? Alan González. Ah, Alan. Ya, ok. Muy bien. Gracias, Alan, por tu efectiva participación. Sí, efectivamente, ¿no? La rendición de cuentas que hace la entidad como entidad es mediante la presentación de los estados financieros y presupuestarios que van a formar parte de la cuenta general de la República, ¿verdad? Porque ahí nosotros rendimos cuenta qué hicimos con el presupuesto del año, ¿no? Entonces, esa es la forma como una entidad del Estado rinde cuentas al Ministerio de Economía y Finanzas por los fondos otorgados. Y como dice Alan, también hay otro tipo de rendición de cuentas que es, bueno, responsabilidad del titular y que incluye también, ¿no? A pesar de que es del titular, incluye también estos temas y evalúan la eficiencia, eficacia, la gestión del titular durante su periodo, ¿no? Muy bien. Y bueno, acá recordar de que fue en la ley de presupuesto del 2016, ¿no? En su 53ª disposición complementaria final, que se dio un plazo máximo de 36 meses para que las entidades implementen el sistema de control interno, ¿no? El cual vencía el 31 de diciembre del 2018. ¿Ok? Bueno, esto no se llegó a concretar, y luego salió otra norma en la cual inclusive ya variaban, ¿no? el procedimiento para la implementación. Y ahora vale decir de que esto se ha un poco como que se ha calmado, se podría decir, no sé si esa es la palabra exacta, pero lo veo como muy tibio. Cuando salió esta ley, todas las entidades del Estado, durante los 3 años de plazo que se dio, estaban trabajando. Y al final hubieron entidades que terminaron de implementar su control interno, ¿no? Para que lo evalúe la Contraloría. Sin embargo, hubo otras que no. Y por lo tanto se dilató nuevamente, ¿no? Este tema. O sea, hasta el momento no se podría decir que todas las entidades del Estado tienen implementado el sistema de control interno. No, ¿no? Y esto, bueno, afecta muchísimo. Aunque les parezca mentira, no es una letra muerta, ¿no? Letra muerta puede ser una norma que nosotros mismos no tengamos la intención de llevarla a cabo o de efectuar lo que se dice en esa norma. Pero si nosotros sí tenemos esa disposición, entonces lo hacemos. Les comento, hace 2018, me parece, cuando estaba a punto ya de terminar este tema, de que las entidades tenían que implementar definitivamente su control interno, hubo una convención de contadores del Estado, me parece, contadores gubernamentales, ¿no? Y ahí invitaron a una ponente colombiana, ¿no? Una ponente colombiana, precisamente cuando estaban tratando este tema, porque se trataron muchos temas, ¿no? Se trataron muchos temas importantes e interesantes en la gestión pública, pero uno de ellos fue este, ¿no? El de la implementación del control interno. Así que le preguntaron a esta funcionaria colombiana, porque seguramente pensaron que estaban igual que nosotros, ¿no? Y le preguntaron, ¿en qué fase están ustedes de la implementación del sistema de control interno en Colombia, ¿no? Y ella contestó, en Colombia ya está implementado,
totalmente en todas las entidades del Estado el sistema de control interno. Estamos en la etapa de supervisión, ¿no? Supervisión de que el sistema siga funcionando tal cual o hacerle las mejoras correspondientes para conseguir los objetivos propuestos. Y realmente, pues, ¿no? Esto, miren, en el 2018, ellos ya tenían implementado en todas sus entidades del Estado el sistema de control interno. Entonces nosotros pues estamos en pañales, creo yo. Y cualquiera se podría preguntar, ¿y qué hace la Contraloría? ¿No? Como siempre, siempre que hay algún evento de la Contraloría o algún curso de especialización a los que de repente he tenido la oportunidad de asistir, siempre hay alumnos que dicen, ¿y qué hace la Contraloría? ¿O quién supervisa la Contraloría? ¿Cómo sabemos que la Contraloría cumple o no cumple su misión y objetivos, no? Bueno, pues nadie supervisa la Contraloría. Así de simple, ¿no? Porque el Congreso puede destituir al Contralor General, ¿no? Pero no hay, las entidades autónomas en realidad no puede, hay entidades autónomas que no pueden ser supervisadas en sus actividades, ¿no? Por ejemplo, les comento un caso de la entidad donde yo laboro, el Jurado Nacional de Elecciones. Según la ley, según la Constitución, es la última instancia, ¿no? en este tema de justicia en materia electoral. Y hubo una ocasión en la cual, o bueno, perdón, entonces esto significa que las resoluciones que emite el Jurado Nacional de Elecciones en tema electoral no son apelables bajo ninguna circunstancia, ¿verdad? Pero hubo hace muchos años, hace unos, no sé si 5 o 10 años más o menos, que alguien, no sé si fue un alcalde no electo o algo así, fue al Poder Judicial, ¿no? Y el Poder Judicial admitió esta queja, se podría decir, y si la admite es porque va a emitir algún fallo sobre esto. Así que fue todo un tema, ¿no? Porque no, si esto hubiese seguido así, entonces estarían contraviniendo la Constitución, ¿no? No hay quien pueda apelar sobre una resolución de Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Entonces, en la Contraloría es un ente también autónomo, de la misma forma, ¿no? Sus actividades, pero ojo que la Contraloría es un ente rector de un sistema, ¿verdad? Entonces, todos los demás son susceptibles de control por parte de la Contraloría, pero la propia Contraloría no, ¿no? Solamente supongo que hagan auditorías como son auditorías financieras, también a la ejecución de su presupuesto, ¿verdad? Pero ellos mismos eligen a la sociedad de auditoría que les va a auditar. ¿Ok? Bueno, lo dejamos ahí, ¿no? Dentro del control externo, también es el conjunto de políticas, normas, métodos y procedimientos técnicos que compete aplicar a quién, a la Contraloría General u otro órgano que él determine, ¿no? Para supervisar, vigilar, verificar la gestión, la captación, el uso de los recursos y bienes del Estado. De acá hay algo muy interesante, ¿no? Que dice supervisar, vigilar y verificar la gestión y la captación, dice, ¿no? Y el uso de los recursos, porque cuando decimos uso de los recursos, estamos hablando de gastos, ¿verdad? Pero cuando hablamos de captación, ¿de qué estamos hablando? De los ingresos. Y como podemos ver, los que trabajamos en las entidades del Estado, este tema de los ingresos no tiene mucho control, ¿no? En el Sistema Integrado de Administración Financiera, SIAF,
que se ha implementado para todas las entidades del Estado en temas de gastos, ¿ok? ¿No? Se emiten comprobantes de pago para poder llevar un control, un buen control sobre los gastos. Pero, por ejemplo, no hay comprobantes de ingreso, ¿no? Y entonces no hay ahí un control de que si las entidades del Estado realmente clasifican adecuadamente sus ingresos, ¿no? Y ustedes dirán, pero ¿clasificar los ingresos o clasificar los gastos es importante? Sí, es muy importante. Es muy importante para la toma de decisiones. No sé si ustedes, bueno, tomaron conocimiento de que en el 2009 el Fondo Monetario Internacional observó pues que Perú, ¿no? Dentro de sus gastos, no se podía tener una información específica, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, los que trabajan tiempo en el Estado, que antes de ese año, del 2009, los clasificadores presupuestales eran diferentes. Por ejemplo, había un clasificador 531130, me parece que era así, 531130, que decía bienes de consumo, ¿no? Bienes de consumo. Y dentro de estos bienes de consumo estaban, ¿qué cosa? Los útiles de oficina, los materiales de limpieza, los materiales de, no sé, de construcción, todo lo que era bienes de consumo, ¿no? Que se consumían. ¿Ok? O sea, no eran bienes de activo fijo. Pero por lo tanto, cuando querías saber exactamente cuánto es lo que tú habías gastado en útiles de oficina o cuánto habías gastado en materiales de limpieza específicamente, no lo sabías, ¿verdad? Y por ello es que se cambió pues el plan contable gubernamental, ¿no? Porque este clasificador 531130 iba a determinada cuenta contable. Hoy en día ya no es así, o sea, cada clasificador por objeto del gasto tiene una cuenta contable específica. O sea, se han desagregado los clasificadores y ahora hay un clasificador específico para útiles de oficina, un clasificador específico para materiales de limpieza y así sucesivamente, ¿no? Y contablemente también hay una cuenta contable específica para cada uno de estos rubros. Entonces, ¿se puede saber cuánto gastó la entidad específicamente en materiales de limpieza? Ahora sí, ¿no? ¿Cuánto gastó específicamente en útiles de oficina? Ahora sí. Por ello es que es tan importante los clasificadores, o sea, ¿por qué concepto captas recursos? ¿Por qué concepto gastas recursos? Y en esa parte sí hay una falta de control, ¿no? De parte del Ministerio de Economía y Finanzas en el tema de ingresos, ¿no? Porque no verifican, no hay un control en cuanto a si clasificas bien tus recursos captados y entonces esto te pueda servir para que tú puedas gestionar también de repente en tu presupuesto de ingresos, ¿no? No existe el comprobante, por ejemplo, de ingresos dentro del CIAF. A ver, creo que Alan quiere comentar algo. Sí, doctora, una Sí, Alan. consulta. Sí, Alan, dime. Lo que usted menciona sí está acorde con la realidad, pero hay un tema que no aplican los auditores, las sociedades auditoras o las OAS, la Contraloría General de la República y las OSI, que es el tema del paralelismo contable. Usted sabe que los clasificadores presupuestales están vinculados con las cuentas contables presupuestales. Y los resultados de esos clasificadores conectan con cuentas patrimoniales. Por ende, el EP1, el EP2, tiene que coincidir con las cuentas presupuestales. Y muchas veces no efectúan o no ejecutan este tipo de paralelismo. Es por eso que a veces existe mayor ejecución, menor ingreso, y ello determina de que a veces no se tenga un adecuado control por parte de la entidad. Y a veces no existe ese cruce de información
entre la parte presupuestal, la parte financiera, la parte contable. Existen las áreas aisladas, las islas como tales, y no concatenan o vinculan la información como debe procesarse. Era un aporte, doctora. Ok, gracias Alan por tu aporte. A ver, ahorita le vamos a dar el pase a Giancarlo, un momentito. Quería precisar algo también respecto a lo que ha mencionado Alan. Hoy en día, antes no existía, ¿no?, la conciliación presupuestal, pero ahora sí. O sea, sí tenemos que hacer la conciliación presupuestal por medio del sistema. Entonces, cuando presentamos los estados financieros, si es que hay una diferencia en eso, o nos declaran nuestros estados con error, o en todo caso, bueno, tenemos que explicar las diferencias. Pero sí tiene mucha razón, Alan, en que los auditores sí no hacen eso. Definitivamente no hacen eso. En primer lugar, ¿por qué? Porque en mi experiencia, los auditores creo que hasta el momento no logran entender este tema de la parte presupuestal y la parte contable, ¿no? Es más, las sociedades de auditoría que la Contraloría designa para hacer control gubernamental, yo creo que deberían tener mucho más experiencia. O sea, la norma debería de establecer que quienes van a hacer control gubernamental tengan experiencia en el Estado. Porque, como les vuelvo a repetir, en mi experiencia han llegado muchas sociedades de auditoría que están con el pensamiento y con el chip de la auditoría o de la gestión empresarial, ¿no? Y entonces muchas veces te exigen, no, pero la NIC 19, la NIC tal. No, señores, nosotros no nos, a nosotros no nos norman las NIC, sino las normas internacionales de contabilidad, pero para el sector público. ¿Ok? Porque hay cosas que no se aplican o no se pueden aplicar de la actividad privada a la actividad pública, ¿no? Y eso es lo que muchas veces no entienden, ¿no? A ver, le damos el pase a Giancarlo Vigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Giancarlo Vigo, representante de una sociedad de auditoría. Quiero un poquito aclarar los comentarios que han vertido acá el colega como su persona con lo siguiente. La Contraloría, no de hoy, sino la Contraloría ya en años anteriores, viene ejerciendo mucho el tema del paralelismo contable. Y le digo, ¿por qué? Tiene una justificación mucho más allá de ello. El paralelismo contable, al menos nosotros como sociedad de auditoría, lo reflejamos a través de los reportes que Contraloría nos pide. El paralelismo contable que nosotros realizamos, como bien usted lo mencionó, es la parte financiera con la parte presupuestal. Lo hacemos de dos maneras, a través de genéricas y a través de específicas. Con la parte presupuestal, que ambos deben estar conciliados, tenemos unos formatos establecidos y es lo que con la Contraloría, en el tema de la planificación, en el tema de la ejecución, es lo que nosotros coordinamos. Lo que hoy en día pasa y mucho es que algunas entidades del Estado desconocen este tipo del paralelismo contable. ¿Por qué? Porque como consecuencia que la Contraloría, al momento de informar a través de la Cuenta General de la República, las entidades que a través de las sociedades de auditoría se han auditado, el congresista como tal no ve la parte financiera, sino ve la parte presupuestal. Quiere en sí decir, del dinero que el Estado ha otorgado o ha dado a todas las entidades del Estado, quiero saber cuál fue su ejecución presupuestal. ¿Está dentro de lo correcto? ¿Ejecutó? Porque, digamos, casi más de un 90%, todas las entidades del Estado nunca ejecutan al 100% su presupuesto. Ninguna. Si lo digo por experiencia propia, tenemos más de 35 años en lo que es el tema de la auditoría y nunca hemos encontrado una entidad del Estado que haya ejecutado el 100% de su presupuesto. Entonces, ese paralelismo contable como tal lo ejercemos siempre y lo hacemos desde la planificación. Desde la planificación para decirle a la Contraloría, mira, este es el paralelismo contable que nosotros hemos realizado, agarramos la parte presupuestal a través de genéricas, pero adicionalmente vamos a específicas. ¿Por qué? Porque es el movimiento como tal del dinero que recibe las entidades a través de los recursos, tanto sea un recurso ordinario o a través de los recursos directamente recaudados, según como la entidad como tal reflejo o identifique el dinero que tienen, digamos, al cierre de un periodo.
Entonces, eso al menos, como le digo yo encantado en algún momento, si gusta, es bueno compartir estos conocimientos. Hay un plan de trabajo, hay, de acuerdo al manual que la Contraloría este año modificó, ahora exige mucho el tema del paralelismo contable. Es algo fundamental porque es parte fundamental al momento que la Contraloría, ahora en junio, que va a ir a sustentar la cuenta general de la República, lo primero que los preguntan, porque hemos sido también invitados, es: quiero saber el presupuesto. ¿Ejecutaron, no ejecutaron, cómo lo ejecutaron y de qué forma? Financieramente, ¿están sustentados eso? Se lo digo por experiencia, no. Y solamente quiero ahí hacer una acotación. La Contraloría sí tiene una supervisión. La Contraloría como tal, ¿quién nos supervisa? El Congreso. Nosotros hemos sido ahora, por un tema de una auditoría que hemos realizado, invitados por el Comité de Fiscalización del Congreso de la República, y lo dice la misma ley, la 27785, si no me equivoco. Ay, lo tenía ahorita acá en mente, perdón, un ratito. Sí, la 27785, en el artículo 25 dice que el Congreso como tal está en la facultad de poder supervisar y fiscalizar la gestión que realiza la Contraloría. No solamente de gestión administrativa, como bien lo dijo al inicio, sino también en el cumplimiento de las auditorías que ellos deben convocar por concurso público para que pueda la cuenta general saber tener un sustento y un fundamento en la opinión que ellos emiten. Y se lo digo como un conocimiento, el anteaño pasado, la Contraloría, de las 2.154 entidades APROS que hay en nuestro país, solamente se llegó al 1%, al 2% del total. Entonces, ahí hay un déficit pequeño. Pero ese paralelismo contable, llegando al tema, no desviándome mucho, disculpe, sí lo hacemos. Mi representante, mi SOA, sí lo hace. Lo hace porque es algo fundamental, es algo que lo hacemos apenas ingresamos. Ese es un tema de la planificación, porque es lo que reportamos a través de los instructivos que nos da la Contraloría, y me piden que por favor comuniquemos eso. Y es algo que estamos siempre de la mano con la parte presupuestaria. La parte financiera, si bien es importante, sí, pero la parte presupuestal es mucho más allá de ello, porque es el dinero, los recursos mismos que, por la finalidad como cual la Contraloría, a través de concurso público, contrata a la SOA para emitir una opinión si el dinero como tal ha sido ejecutado, uno, y dos, si se encuentra pues razonablemente presentados sus estados financieros. Muy amable, gracias. Muy amable a ti, Giancarlo, por tu participación. Sí, Para- no podemos generalizar, ¿no? O sea, en mi experiencia, como les digo yo, la mayoría de sociedades de auditoría, si no por decirlo todas las que conozco, no entiende bien este tema de por qué presupuesto y por qué contable y por qué no son iguales, ¿no? Y hay que explicarles, ¿no? Algunos podrán entender, de repente los que están con como les digo yo, con el chip de la actividad privada, porque si ustedes, no todas, ojo, de repente la sociedad de auditoría de la cual forma parte Giancarlo es una muy eficiente, excelente SOA, perfecto, pero no todas tienen gente con experiencia en el Estado, vienen mezclas, ¿no? Muchas veces el supervisor solamente tiene experiencia en actividad privada y se empeña en aplicar normas que no le competen a las entidades del Estado. Entonces ahí hay una discrepancia, si se podría decir, ¿no? Ahora, de que sí aplican el paralelismo contable, es que deben de aplicarlo, ¿no? Y como les mencionaba hace un momento, ya no es que si quieres o no, también eso ya está plasmado en el sistema. En el sistema nos exigen hacer una conciliación presupuestal, porque si no hay una conciliación presupuestal, entonces no podemos cerrar, ¿no? Ahora todo está sistematizado. Entonces, cuando llegan los auditores, simplemente los auditores normalmente nos piden todo nuestras... Hacen sí, que hay algunos que no, de repente por desconocimiento, no lo sé, pero eso está ya en el sistema. Respecto a lo que me decía Juan Carlos de que sí, la Contraloría supervisa, ¿no? Perdón, el Congreso supervisa la Contraloría, pero eso no se ve efectivamente, ¿no? No se ve efectivamente. Ese es el tema puntual, lo que de repente a todos nos llama a preguntarnos, ¿y quién supervisa a la Contraloría? ¿Por qué no? No hay, no, al menos no es público
que haya habido alguna observación a la Contraloría, y la Contraloría tiene muchas observaciones, muchas, así como la tienen cualquier entidad del Estado, ¿no? Entonces debería, por transparencia, saber cuál es el resultado de esa supervisión, ¿no? Que es lo que todos queremos. Gracias, Juan Carlos. A ver, Alan. Sí, una tingencia para añadir algo. Lo que pasa que lo que hacen las SOAS es un tema de evaluación presupuestal. A través de lo que hace la entidad es hacer la conciliación del marco presupuestal. Y ello lo relacionamos con los clasificadores, tanto de ingresos como de gastos. Lo que hace la SOA es hacer la evaluación presupuestal del gasto y del ingreso, la parte financiera y la parte presupuestaria, de acuerdo a lo establecido, a los ingresos y a los gastos presupuestales. Pero el paralelismo contable como tal es determinar las cuentas contables de la clase 8, que son las presupuestales netamente, con las cuentas patrimoniales. Esa parte es la que se deja un poco de lado. Debido a que a veces, por premura, los funcionarios, y se dan cuenta que no tienen marco presupuestal en las específicas de gasto correspondientes, utilizan o hacen maniobras presupuestales utilizando otro tipo de clasificador. Cuando en la parte contable, cuando nos damos cuenta, efectuamos las notas para reclasificaciones patrimoniales. Pero las partes presupuestales muchas veces no la arreglan. Es por eso que queda alterada o queda sobrevalorada en algunos casos, generando no generando esa conciliación propicia adecuada. Es por eso que ese tipo de errores por parte de funcionarios del área de presupuesto, por utilizar indicadores que no van en cuanto a los estados financieros. Bueno, es lo que quería aportar, doctora. Ok, gracias Alan. Alan, ahí también precisarte de repente que esta conciliación del marco presupuestal es diferente, ojo, la conciliación del marco presupuestal es diferente a la conciliación presupuestal de ejecución, que es a lo que me refería, ¿no? Por favor, pueden apagar sus audios. Por favor, hay un audio que se está filtrando. Entonces, a lo que me refería yo era a la conciliación de la ejecución presupuestal, ojo, a que sí hay dentro del sistema y que nos lleva a ver si es que hay algo que no está bien registrado o que tiene algún conflicto, ¿no? La conciliación del marco presupuestal es otro tema también que sí se hace, pero que está en función a todas las resoluciones, tanto de inclusión del presupuesto, ¿no? De mayores ingresos, para gastar también más, que hace la dirección de presupuesto de la entidad internamente, y que eso lo debe de reportar también a la Dirección General de Contabilidad Pública, ¿no? Dice, aquí alguien preguntó por qué solamente hacen auditorías financieras, ¿no? Y no otras auditorías. Bueno, porque las auditorías financieras son las únicas que son obligatorias en el Estado. O sea, todos los años, para presentar la cuenta general de la República, las entidades del Estado deben presentar sus estados financieros auditados, ¿no? No se realiza así, ¿no? Porque los presentamos y luego viene el informe de la auditoría. Pero igual la cuenta general de la República también se demora, y creo que es en agosto, en la cual están enviándola al Congreso. ¿Ok? Entonces, la auditoría financiera es la única obligatoria, según la norma, ¿no? Todas las entidades del Estado tienen que tener una auditoría financiera en el periodo que ejecutan sus gastos, ¿no? En la auditoría de cumplimiento, la auditoría de gestión, eso la Contraloría podría decidir a qué entidad manda un tipo de control gubernamental de ese tipo, ¿no? Ok, a ver.
A ver, Raúl Ramírez dice, estimado Jaime, se le ha conferido ese atributo, dice, pero aún no se le encarga auditorías de esa naturaleza. ¿A qué te refieres, Raúl? Ah, ok, a las SOAS, ¿no? Ya. Sí, pues no hay una obligatoriedad de efectuar ese tipo de auditorías. La Contraloría lo que saca, por ejemplo, ha sacado el concurso para 2021, ¿no? 2021 y 2022, ya para las entidades del Estado. Y bueno, en muchos casos ha quedado desierto, ¿no? Pero ya lo hacen de oficio prácticamente, ¿no? Claro, previa coordinación con la entidad para que les transfieran los fondos, ¿no? Y otros puntos más que están dentro de la normativa, ¿no? Como por ejemplo, establecer cuánto es el presupuesto de cada entidad para determinar el estudio de mercado también, ¿no? Ok. Bueno. Entonces, me comentaba también Giancarlo, algo que me parece importante, que ha sido calificado el del 2020, me dice Giancarlo, podrías, Sí, ¿cómo está? Buenas. La Contraloría tiene una plataforma virtual donde se cargan todos los informes, los reportes de las deficiencias significativas, son los reportes que la Contraloría ha nombrado, con respecto a las auditorías del año, de los últimos 5 o 10 años. La Contraloría para el año 2020, su dictamen ha sido calificado por un tema de una mala interpretación, como bien dice, de las normas internacionales de contabilidad SP, sector público, que ya la Contraloría lo dio por aprobado, que para el siguiente año ya van a estar, que se tienen que implementar. Esperemos que así sea. Pero sí, el dictamen de la Contraloría del año 2020 ha sido calificado. ¿Por qué? Porque la Contraloría recibe recursos de las entidades del Estado. ¿Qué pasaba? Que antes las entidades convocaban concurso público y ellos tenían un presupuesto asignado, una partida presupuestal asignada para los concursos de auditoría. Y como consecuencia de que hubo problemas que al momento de poder concluir la auditoría y hacer el pago, las entidades usaban este clasificador presupuestal para otros conceptos. Entonces las auditorías quedaban impagas y había un problema. Desde ahí Contraloría cambió la normativa, la gestión de sociedades de auditoría, que ahora en el 18 de febrero cambió la directiva, y todo se maneja a través de la Contraloría. La Contraloría convoca, la Contraloría designa, la Contraloría contrata, hace el contrato de auditoría y hace los pagos correspondientes. Y ese dinero es transferido de las entidades a la Contraloría para que la Contraloría recién pueda convocar a una auditoría. Y como consecuencia de ese dinero, como es una transferencia, Contraloría había hecho un mal registro de esas transferencias y al momento que la sociedad de auditoría observó esa dinámica contable que habían aplicado, hicieron las consultas al MEF y el MEF le dio la razón a la sociedad de auditoría indicando que por principio como tal no podían ellos registrar esos ingresos como parte suyos, porque no es de ellos, sino son de las entidades que son transferidas. Y eso hubo por el cual, de acuerdo a la materialidad que se determinó, los informes de auditoría de la Contraloría para el 2020 fueron calificados. Desde siempre se ha venido trabajando de esa forma, pero para este 2020 sí ya van a salir calificados y esperemos pues que para este año 2021 la Contraloría rectifique sus estados financieros y como tal pues el dictamen pueda salir limpio para este año 2021 que se va a auditar. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Qué bueno porque, bueno, pues eso nos da a entender que no somos infalibles, ¿no? Imagínense, el ente rector del control gubernamental no sabe registrar no sabe efectuar adecuadamente sus registros contables, ¿no? Lamentablemente hay que decirlo así, porque imagínense cómo un contador no se puede dar cuenta de que
si hay una transferencia como ingreso, ¿no? Es dinero de las entidades. Y ahí supongo que también haya tenido algún tema con esto de las operaciones recíprocas, ¿no? Porque el ingreso estaría registrado por parte de la Contraloría y el ingreso también está registrado por parte de las entidades. En ese caso sí, ¿no? Un ingreso de presupuesto, ¿no? En la parte presupuestal. Entonces habría ahí un doble registro, ¿no? Que no es el adecuado. Sí, pues, por eso yo les comentaba ese tema, ¿no? Que no es es una crítica constructiva, porque pienso yo que para que tú audites a una entidad gubernamental tienes que tener conocimiento, pues, ¿no? No puede ser que las personas que están dentro de la entidad sepan más que los auditores, ¿no? Entonces los auditores vienen y te preguntan, oye, ¿cómo haces eso? ¿Y cómo es? A ver, pásame tus cuadros, pásame tu... ¿No? Es una crítica constructiva. Yo sé que Giancarlo tiene su corazoncito de auditor, pero no es para ti, Giancarlo, ¿no? Sino es para todas en general. Porque hay muy buenas SOAs como hay SOAs pésimas también, pues, ¿no? Y eso es por falta de control precisamente de quién, del ente rector del Sistema Nacional de Control, ¿no? Porque vuelvo a repetir, ¿cómo te sientes tú como entidad cuando, a ver, en primer lugar, a ver, vayamos por este tema. Cuando un servicio es de calidad. Un servicio es de calidad cuando satisface las necesidades del cliente, ¿verdad? ¿Quién es el cliente en el tema de control gubernamental? Las entidades del Estado. Pero si un auditor que te hace un servicio de control gubernamental no sabe la normativa gubernamental específica, entonces dime, pues, ¿qué te va a recomendar, no? ¿Qué te va a recomendar? O te recomienda mal, ¿no? Te recomienda mal. Y a la vez te hace perder el tiempo, porque hay recomendaciones de los propios auditores de la Contraloría, se lo digo por experiencia en esta última elección, han observado, o sea, se han ido a todos los jurados electorales que se forman en elecciones, a cada una de las provincias, a las más recónditas, y entonces a hacer un control simultáneo, ¿no? Y ahí, a ver qué estás haciendo, dame la copia por el dorso, el reverso. A ver, no dejando ni siquiera trabajar bien a los operadores. ¿Pero para qué? Por ejemplo, ¿no? A ver, va a ser risible, pero se los voy a comentar, ¿no? Una recomendación o una observación por escrito que pone un auditor de la Contraloría es que no había papel higiénico en los baños de estas oficinas, ¿no? Así como lo escuchan. No había papel higiénico en los baños. Y como era ese tema de la pandemia, entonces eso incita al contagio y todo lo demás, ¿no? Todo como sustenta. Entonces, para levantar esa observación, pérdida de tiempo y todo lo demás, ¿no? Inclusive se les había explicado que a cada trabajador no había papel higiénico en el baño porque a cada trabajador se le había dado un papel higiénico personal para que nadie más lo manipule y ellos al momento de ir al baño vayan con su propio papel, ¿no? Pero estos señores de la Contraloría, R con R, no. Y lo dejaron en su informe. Imagínense, ¿no? O sea, ¿cómo se siente una entidad que sabe que el dinero del Estado se gasta en pagarle a estos señores para que te vengan a observar, para que te vengan a hacer este tipo de observación? Vuelvo a repetir, son críticas constructivas, pero esto no puede pasar. O sea, el Estado gasta dinero en auditores para que te hagan una buena observación que te ayude a mejorar tus procedimientos, tus procesos, la mejora continua, ¿no? Pero no para ello. Otra, por ejemplo, a ver, les comento, bueno, nosotros alquilamos locales en provincias y tenemos que alquilar lo que hay, ¿no? Normalmente son casas y
nosotros alquilamos esas casas porque en los lugares más recónditos del Perú, pues no va a haber oficinas específicamente hechas para una entidad gubernamental, ¿no? Entonces, ¿qué van los auditores de la Contraloría, por ejemplo, qué observaban? Que la puerta principal no tenía las medidas que reglamenta los reglamentos que hay de construcción para entidades del Estado, pero por más que se les explicó que esos locales son alquilados a personas naturales, porque son prácticamente casas, o sea, nunca lo entendieron. ¿Cómo podríamos nosotros levantar esa observación? O sea, vale decir, levantar esa observación y volver a hacer nuestro procedimiento mejor. No hay forma. Yo le voy a decir al propietario, oye, tumba tu pared y hazme una entrada que esté acorde al reglamento, ¿no? De edificaciones y tal, me manda por un tubo, ¿no? Entonces, esas cositas, por ejemplo, tienen que mejorarse, ¿no? Y ahí es donde decimos nosotros, las entidades del Estado, que somos las supervisadas, ¿quién supervisa la Contraloría? Ahí es donde decimos eso, con una razón particular, porque las observaciones son así, cientos, ¿no? Para las entidades que tienen unidades ejecutoras, muchas, o que tienen unidades operativas desconcentradas en un momento, o sea, o perennes o temporales, pero son muchas. Y tenemos que distraer el tiempo para poder levantar. Y otro tema más es que por más que tú les expliques, no hay respuesta. O sea, creo que nunca, en toda la experiencia que tengo, puedo haber visto una reacción de un auditor que tú le demuestras de repente y dice, no, pero no es así. De todas maneras tengo que ponerte la observación. Entonces, esas cosas, eso es a lo que llamamos supervisión, ¿no? ¿Quién supervisa para que tú hagas bien tu proceso? ¿Quién te supervisa? Nadie, porque no tenemos, o sea, nosotros las entidades del Estado, que somos las supervisadas, no tenemos a quién recurrir. No, a ver, tengo 3, dice, a ver, Alan, lo que pasa es que los miembros de la Contraloría ellos sí son cuadriculados. Wow. Giancarlo, no es para ti, ¿ah? Tu sociedad es excelente por lo que veo. No, menos las OAS. Raúl Ramírez, a ver, es que los últimos 3 años han ingresado personal sin experiencia en control gubernamental y al personal con experiencia se les ha relegado. Bueno, esa es también una de las cosas que sucede pues en nuestro país, ¿no? Raúl Ramírez, falta establecer un perfil idóneo. Sí, ahí la verdad es que hay que mejorar, ¿no? Yo tengo como se dice, la fe de que esto podrá suceder de repente, ¿no? Pero también es con la concurrencia de todos nosotros, ¿no? Los que somos auditados, ¿no? No para criticar, sino para mejorar. Porque cuando les hablaba yo de la calidad de un servicio es para satisfacer la necesidad del cliente. Entonces, ¿quiénes somos los clientes? Las entidades del Estado. ¿Y qué queremos? ¿No? Que satisfagan nuestra necesidad de control. ¿Y cómo satisfacen nuestra necesidad de control? Diciéndonos realmente en lo que debemos de mejorar y haciéndonos observaciones que sean factibles de mejora, ¿no? Factibles de mejora, porque si no estamos gastando dinero y tiempo en vano, ¿no? Esa es la reflexión que tengo, ¿no?
Bueno, y les comento para terminar este tema, me tocó en alguna ocasión una auditoría, ¿no? Una auditoría financiera, ojo, y exactamente, ¿no? Raúl dice, un profesional auditor debe conocer el corazón del negocio auditado. Así es, pero muchas veces se llega sin ningún conocimiento. Entonces, ¿cómo podemos decirle, oye, ¿sabes qué? Mejora eso si yo no sé exactamente, no tengo el conocimiento, ¿no? Eso hay que afinar. Bueno, y les comento, ¿no? Los que les mencionaba, entonces ya dijeron, bueno, acá está el informe preliminar, vamos a discutirlo con los gerentes, vamos a ver, cuatro observaciones que se van al informe, ¿no? Una, de que, eso fue hace 4 años, o 5 años, ¿por qué mantienes en un sol en tus estados financieros bienes que todavía estás utilizando, ¿no? Entonces tienes que reevaluarlos, tienes que reevaluarlos, tienes que reevaluarlos y tienes que reevaluarlos. Bueno, ¿sabes que la NIC número tanto dice eso? Pero eso se aplica en la entidad privada. No, pero tiene que... Mira, nosotros nos regimos por las NIC SP, aunque no es obligatoria todavía su aplicación, ¿no? En ese año, pero sin embargo es un referente para nosotros. Y además lo que dispone el ente rector. ¿Quién es el ente rector? La Dirección General de Contabilidad Pública. ¿Qué ha dicho? Acá está el comunicado. Las entidades del Estado que tengan bienes de activo fijo en sus estados financieros en un sol, deben de mantenerlos así hasta que les den de baja y los vendan o dispongan de ese bien, ¿no? Pero no. R con R en el auditor. 1. Segundo, el registro de los intangibles, ¿no? Que deberían de mandarse al gasto, ¿no? Tercero, el que había cuentas por cobrar que deberían de castigarse, ¿no? Castigarse. ¿Por qué estaban todavía si tenían que ya estar castigadas por el tiempo y todo lo demás? Luego, otro más. ¿Qué más? Bueno, ya esos 3, porque el otro no recuerdo. Ya lo pusieron, por más que mira, pero por favor, es que... Y advirtiéndoles, ¿no? Si es que ustedes hacen eso, no, lamentablemente vamos a tener que hacer un documento, ¿no? Y de repente ustedes son los que van a quedar mal. No, que mi socio principal dice que no, que lo pongan. Bueno, pues ya, pónganlo. Pusieron, mandaron al titular del pliego, el titular del pliego definitivamente. El problema es ese, ¿no? Uno de los grandes problemas es que dejan mal al personal o a los funcionarios que hacemos nuestro trabajo y que nos esforzamos por hacer nuestro trabajo. Entonces, ¿cómo mandas al titular del pliego? No cumplió con esto, no cumplió con esto, contravino la norma tal, contravino la norma tal. Entonces el titular del pliego podría decir, oye, ese contador, ¿sabe qué? Sáquenmelo, pues, ¿no? Está haciendo todo mal, ¿no? Porque tú no tienes muchas veces oportunidad de ir a conversar con el titular del pliego. Si le llega esto, bueno, pues dirá, ¿qué hace esa contadora o ese contador? No hacen nada, ¿sabes qué? Cámbienlo, despídanlo. Pero, ¿qué es lo que hice yo? Bueno, como contador general, 4 oficios a la Dirección General de Contabilidad Pública, ¿no? Los auditores han observado esto, nosotros tenemos este procedimiento para estos temas, así tal cual. Por favor, deseamos que nos confirmen si el procedimiento que estamos aplicando a nosotros está acorde a la normativa para las entidades del Estado, ¿no? Se demoraron como más de 1 mes y medio, creo, 2 meses, pero nos respondieron por los 4 temas. Y en los 4 temas nos decían que estaba bien aplicado lo que nosotros habíamos hecho. Miren toda la pérdida de tiempo, pero eso no es todo, ¿eh? Eso no es todo. ¿Qué hice yo? Hice una carta al gerente general de mi entidad y le dije, acá están las 4 cartas y dicen que nosotros estamos aplicando efectivamente los procedimientos, ¿no? Entonces, pedí
que la Gerencia General notifique a la Contraloría General de la República para que ellos cambien su informe, ¿no? Cambien su informe. Imagínense. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca llegaron a mandar el documento a la Contraloría. Pero los auditores, la sociedad de auditoría sí se llegó a enterar, entonces me llamaron, me dice: Susana, por favor, sé que estás presentando un tema, mira, yo te ofrezco poner un párrafo de énfasis en la siguiente acción de control, porque en el año siguiente ellos mismos nos iban a auditar. Se habían ganado 2 periodos, ¿no? Y yo ni enteraba que habían ganado 2 periodos, ¿no? Pensé que era uno nada más. Así que el siguiente también tenían que venir ellos a efectuarnos la auditoría. Así que no mandó la gerencia nada, vinieron nuevamente los auditores, la jefa de equipo me dijo: te ofrezco poner un párrafo de énfasis, y le dije que yo particularmente no había hecho la comunicación, porque no era justo de que el titular del pliego, la Contraloría, vean o se hagan una falsa percepción de que estamos haciendo un mal trabajo, ¿no? Cuando no es así. Así que lo he pedido, no tengo la seguridad de que la gerencia lo vaya a hacer, ¿no? No sé si coordinaron con la gerencia, pero nunca se envió ese documento, nunca cambiaron el informe, y lo que había ofrecido de poner un párrafo de énfasis nunca lo hizo tampoco, y al contrario, buscaron donde no había y nos pusieron una observación en el informe final, en el año siguiente, ¿no? Referido al tema de ingresos, que en una unidad ejecutora similar de nuestro mismo rubro, le habían observado por lo contrario, o sea, era todo un tema. La verdad que me quedé totalmente decepcionada de esa sociedad de auditoría, ¿no? Y eso valió para que inclusive se haga un procedimiento administrativo sancionador por esa observación de auditoría que nunca en años la habíamos tenido, en 20, 25, 30 años, nunca habíamos tenido. Siempre nuestros informes habían salido limpios. Entonces, y bueno, sustentamos, yo me fui a la Dirección General de Contabilidad Pública para que digan también: mira, eso ha dicho la auditoría, ¿por qué? Dijeron que no, pues que eso tendría que aplicarse progresivamente, era algo relacionado con los ingresos por multas electorales, ¿no? Que es más de 10 millones de ciudadanos agrupados en esas cuentas por cobrar, ¿no? Para el Estado, para la entidad, pero en realidad para el Estado. ¿Ok? Y miren, o sea, entonces, la Contraloría supervisa a sus OAS, los informes que aplican. Con este ejemplo práctico, parece que no, pues, no supervisan nada, no tienen tampoco ni la más mínima idea, creo, de las normas que aplican a las entidades del Estado. Y yo lo demostré con el ente rector del sistema de contabilidad pública. Y bueno, pues, por cosas, por temas ajenos que no conozco, no se llegó a pedir la modificación del informe, y esto lo aprovechó la sociedad de auditoría para poner hacer un informe con salvedad, ¿no? Por otro tema. Esa experiencia también quería contarles, ¿no? Entonces, bueno, si hablamos del control gubernamental externo, también puede ser previo, simultáneo o posterior, y ahí es donde vienen pues la auditoría financiera, la auditoría de desempeño y la auditoría de cumplimiento, ¿no? Que son controles gubernamentales externos, ¿no? ¿Quiénes lo hacen? Bueno, las SOAS, la propia Contraloría, ¿okay? Los OSI no, ¿no? Antes el OSI hacía la auditoría gubernamental, pero hoy en día ya no, ya lo hace la propia Contraloría. ¿Ok? Bueno,
La sesión era hasta las 7, no, bueno, no hemos podido abarcar todo el tema, porque como les digo, el tema es muy amplio, y les agradezco su participación. No sé si tienen alguna pregunta adicional, algo que manifestar. ¿Sí? ¿Alguien Bien, quiere en mencionar visto que algo? no hay más preguntas, creo que ya damos por finalizado la capacitación del Exacto. día de hoy. Gracias, doctora Susana. Igual esperemos nuevamente convocarla para otras próximas capacitaciones. Igual recuerden que hay otra capacitación el día de hoy a las 8 de la noche de incremento no justificado. Y bueno, los que se han suscrito les va a llegar el link de la clase. Gracias a todos. Gracias por mi parte, gracias por su atención y por su participación. Espero encontrarlos en otra oportunidad. Hasta luego.